Ahora sí, bueno, muy bien, estamos en vivo acá, estamos con Juan Pablo, estamos con Yasmín, tenemos un público de lujo, ahí vemos a Rafa, hay un montón de gente conocida que nos sigue hace un montón, así que estamos muy, muy agradecidos con todo el mundo. Hay gente que nos vamos a terminar conociendo, hay gente que ya nos conocemos, que trabajamos juntos. Y bueno, y nos conectamos acá para averiguar un poco, para investigar, para aprender en esto de la propuesta que nos hizo Juan Pablo. Un día Juan Pablo se sumó a la comunidad y dijo, yo tengo cosas para mostrar, yo tengo, mirá lo que yo hago, me dijo un día, y un día nos mostró y dijimos, pero ¿y esto qué es? Así que nada, estamos expectantes, estamos acá con mucha ansiedad, con muchas ganas de ver todo esto que es Cubo Solar y cómo utilizás todo esto en Excel. Así que bueno, Jazmín, Juan Pablo, de a poquito cuéntenos cómo empezó todo esto, háganos una buena introducción porque queremos ponerle contexto a todo esto y bueno, entendemos que nos van a mostrar cómo es en la práctica, cómo es en la vida real. Bueno, mira, un poquito, Yanni, primero el agradecimiento por esta reunión, porque la verdad aporta muchísimo poder compartir con excelentes profesionales como ustedes y bueno, y un poquito transmitir esto de los cubos OLAP que cuando lo vean en la práctica es algo que usamos cotidianamente. Muchas veces no le conocemos el nombre técnico de cubos OLAP, pero prácticamente cada cosa que estamos desarrollando en un modelo de Power Pivot, estamos usando estos cubos OLAP, que bueno, hay una particularidad, el conjunto de funciones cubo que por ahí no son tan difundidas, pero son muy flexibles, muy fáciles de manejar y bueno, y vamos a hablar un poquito de esto. Jazmín, si querés empezar con la introducción, vos que tenés preparado esa parte. Bueno, sí, bueno, aquí vamos a comenzar, obviamente, pues la idea es que vamos a introducir directamente, bueno, qué es el uso de los cubos SOLAP. Básicamente, como decía Juan, estas son unas herramientas poco conocidas, pero sumamente útiles para la inteligencia de negocios. En particular, pues yo lo uso en una empresa mediante una aplicación. Obviamente usa pues como si fuese una tabla dinámica, pero si quiero algo en particular mediante estos cubos y unas funciones específicas que también tiene Excel, puedo captar esta información y mostrarla con métricas para adoptar un informe o un dashboard. En particular, ese fue mi caso de uso. Bueno, no sé si ya voy a presentar. Permítanme. ¿Comenzamos de una vez, Juan Pablo? Sí, dale, Javi, empezamos con tu parte que así vamos a Desde la desarrollar. introducción. Bueno, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve, se ve. Ah, bueno. Como venía diciendo, bueno, estas funciones permiten modelar informes de manera mucho más flexible y mejorar el rendimiento de las consultas y pues adaptar se adapta a diferentes necesidades del negocio. Bueno, básicamente, ¿cómo abordaremos el tema? Como tú muy bien decías, primero ofreceremos una pequeña introducción para contextualizar las necesidades de estas herramientas. Luego abarcaremos conceptos muy básicos como que son cubos o lab, análisis multidimensional y Power Pivot, resaltando los beneficios de adoptar este modelo en nuestras empresas. Y luego, posteriormente, continuaremos con una explicación paso a paso del proceso de implementación de un proyecto. Usaremos las fórmulas cubo con ejemplos prácticos, la interacción de estas 4 fórmulas, y luego daremos una introducción de las medidas DAX. Y para final, pues presentaremos un caso real donde aplicaremos toda esta teoría expuesta. Pues bien, ahora bien, según estadísticas, bueno, para el análisis de información relevante, más del 80% del tiempo nos dedicamos mucho a normalizar y manualmente la información, dejando solamente el 20% para el análisis, que lo cual necesita un poco más la empresa. Y pues lo ideal sería enfocarnos en el análisis para aportar mucho más conocimiento y valor a las empresas. Y por lo general,
las pymes, al igual que otras empresas, utilizan, interfaz como ERP, CRM u otras aplicaciones que generan datos. Y conocer y utilizar estas herramientas que vamos a ver ahorita, pues hoy en día es imprescindible para mejorar nuestro rendimiento y productividad. A menudo, pues, enfrentamos tareas repetitivas que involucran datos, pues, de diferentes fuentes de información y generalmente encontramos errores que requieren normalizar y procesar para obtener datos limpios y de calidad para el análisis o para generar reportes confiables. Y bueno, en este proceso Excel ha sido una de las herramientas principales que nosotros usamos y tradicionalmente unificamos información con VLOOKUP y otras combinaciones de funciones para comparar y agrupar datos. Por lo general utilizamos las tablas dinámicas. Y otros usuarios más avanzados utilizaban índices y actualmente Microsoft implementó las funciones buscar X. Sin embargo, para realizar el análisis pues, multidimensional se requiere algo mucho más avanzado. Y aquí es donde entra el juego Power Pivot de las funciones CuboLab, que presentamos pues, como una alternativa para reducir los tiempos de consulta y personalizar estos informes de manera automática. Obviamente pues voy a hacer una introducción de Power Pivot. Este pues inició en el 2009, que se integra directamente en Excel como un proporcionando pues un poco más las capacidades de inteligencia empresarial. Y algunos beneficios es el modelo de datos avanzado que permite construir estos cubos OLAP, pero que nos permite crear fórmulas de cálculos avanzados y estos pues, los podemos construir con lenguaje DAX. Y esto tiene un gran pues, rendimiento y gracias a un motor de almacenamiento de datos en memoria, pues podemos tener esa mayor flexibilidad y poder automatizar y actualizar esta información con un clic. Pues bien, ahora vamos a presentar qué es el análisis multidimensional de datos. Pues bien, en una empresa de negocios que es bastante complicada, para entender, pues necesitamos tener como una base sólida de cómo abarcar este problema. Y un método para analizar estos problemas de negocio, utilizamos dimensiones. ¿Y qué es lo que pues nosotros mismos los definimos? Es decir, es una herramienta que es muy poderosa para analizar estos problemas de negocio desde múltiples perspectivas. Por lo general lo podemos ver por ventas, por producto o a nivel tiempo. Y lo que nos permite es conocer, referido a cualquier subconjunto de dimensiones, obtener estos datos de negocio que se requiere estudiar. Uno de los ejemplos más comunes es ver la jerarquía, que es una serie ordenada de dimensiones relacionadas, como por ejemplo una jerarquía puede ser la geografía, que puede agrupar dimensiones como país, región y ciudad. ¿Y qué tiene que ver el análisis multidimensional con CuboSolab? Pues bien, en el mundo BI, una de las herramientas más utilizadas por las empresas son las aplicaciones SOLAP, que es un método confiable para analizar un problema de negocio, ya que es bastante versátil, es decir, es mucho más flexible. ¿Y qué es OLAP? Bueno, en inglés es Online Analytical Processing o procesamiento analítico en línea, que es una tecnología diseñada para realizar análisis multidimensional a alta velocidad en grandes volúmenes de datos. O sea, consulta los datos de manera masiva, a diferencia del proceso transaccional que se centra en transacciones en tiempo real. Ahora bien, ¿qué es MDX? Bueno, en siglas en inglés es Multidimensional Expression, que es un lenguaje de consulta usado para sacar datos de una base de datos multidimensional. Y por lo general es una base de datos OLAP con Analysis Services. Y estas herramientas que soportan este lenguaje, por ejemplo, a veces lo soporta SQL. Las dimensiones son atributos pues estructurados del cubo y más específicamente son jerarquías organizadas a nivel que describen de los datos de una tabla de hechos. Un nivel por lo general es un elemento de jerarquía de una dimensión que describe la jerarquía de los datos. Estos niveles dentro de la jerarquía puede ser de un nivel superior a un nivel
un poco, bueno, se llama nivel inferior, que se refiere a uno más detallada. Es decir, de nivel superior, es de nivel región o país, o si ponemos continente, a un nivel detallado que es provincia o municipio. Y la medida, pues, es un conjunto de valores basados en una columna de tabla de hechos del cubo, y normalmente es de tipo numérico, y por tanto son los valores que nosotros queremos realizar el análisis. ¿Cuáles son los beneficios? Pues básicamente permite consultar resultados mucho más rápido, y pues obviamente, ¿cómo podríamos usar estos métodos? Pues por medio de la estadística y utilizando gráficos dinámicos, facilitando así identificar tendencias, patrones y oportunidades ocultas que pueden impulsar el crecimiento y la eficiencia empresarial. Otro de los beneficios es la ventaja del método de su capacidad para brindar información detallada, es decir, ir a nivel inferior, o sea, al subconjunto de dimensión que deseamos analizar. ¿Y esto qué significa? Pues podemos enfocarnos en aspectos específicos del negocio que son de mucho más interés. Y lo más, pues, invaluable que tiene esta herramienta es tener a nivel gerencial, que es un método mucho más ágil, mucho más preciso, y pues que no involucra tantos procesos de preprocesamiento, y más bien lo que se dedica a la persona es descubrir o comprender las claves del negocio, sin perder tanto tiempo en la manipulación de datos. ¿Cómo se hace el proceso de implementación de un proyecto? Bueno, como ya pues veníamos hablando, directamente es la conexión de la base de datos, ya sea en SQL o LAB, o podemos conectarnos en diferentes archivos, ya sea XML o CSV, o aplicaciones directamente de la compañía, que son internas. Luego realizamos como un proceso de ETL, que es el proceso de extracción y transformación y carga, que básicamente lo que hacemos aquí es el proceso de limpieza de los datos, donde se elimina y corrige o maneja pues, las ausencias. Y también podemos observar los duplicados. Dependiendo de lo que nosotros estemos estudiando o analizando, podemos pues adaptar la información. Luego construimos nuestro modelo, que es básicamente la estandarización, es decir, unificando los códigos de consulta, haciendo las interrelaciones, normalizando las unidades de medida y estableciendo las dimensiones tanto de las tablas de hechos. Y aquí comienza la magia, pues básicamente porque empieza a establecerse las relaciones, como les venía diciendo, que hay de una tabla de consulta. Luego pasaremos a las medidas DAX, las medidas DAX, pues básicamente porque las medidas son Data Analysis Expressions en inglés, que es una parte fundamental de Power BI y Power Pivot, ya que es un lenguaje de fórmulas y están diseñadas básicamente para el análisis de datos en un modelo tabular, y se usan para realizar cálculos mucho más sofisticados y avanzados, y por lo general son cálculos de agregados, temporales, con condicionales, y hay muchos más. Para finalizar, pues sería con el análisis, que es básicamente creando nuestros reportes o nuestros tableros de control. ¿Cómo vamos a realizar o pues mostrar o cómo construimos nuestro modelo? Bueno, básicamente este se puede aplicar en distintas problemas de negocio. En este caso, pues vamos a consultar los estados financieros, que es una base contable. La tenemos como una tabla de hechos, es la media, la tabla de base de contable, y seguidos las dimensiones, que es el calendario y el plan de cuentas. Obviamente, antes de comenzar a realizar este proceso de implementación, pues tenemos que tener en consideración unos puntos, y es que el plan de cuentas debe tener, debe estar definido y estructurado y homologado según el tipo de ERP que tengamos, obviamente a nivel de clase, subclase, grupo, cuenta general, y obviamente también debe estar conciliado nuestros estados financieros.
Luego, bueno, por medio del refresh, que pues, es la capacidad que tiene pues, cuando lo tenemos o importamos en Power Pivot, por medio de las funciones cubo pudimos pues, traer esta información con los estados, formando los estados financieros, que es lo que básicamente es la normativa 41 que abarca aquí en Argentina. Y si pues nosotros queremos adaptarla en otro tipo de información, pues se hace un poco más versátil y flexible. Bueno, comenzaremos ahora a presentar, a hablar, dejamos de hablar y vamos a presentar lo que es el Excel. Básicamente, pues aquí tenemos unos datos, que sería nuestra tabla de hechos. Es una base de ventas del año 2019. A continuación voy a incluirlo en nuestro modelo de datos. Nosotros primero tenemos que pues hacerlo como una tabla. Por lo general lo que se recomienda es que le llamemos, esta va a ser una ventas 2019, y luego lo que hacemos es para importarla, tenemos varias maneras, perdón, la podemos poner en obtener datos, donde la importamos en consultas, y importamos nuestros datos a nuestro Power Pivot. Bueno, esto sería Power Query, perdón. Aquí hacemos la transformación de los datos o la normalización. Aquí se realiza la carga directamente. Cuando cerramos y terminamos todo nuestro proceso de preprocesamiento de la información, cerramos y cargamos directamente nuestro modelo y se nos habilita una pantalla en la cual tenemos que sí o sí pues incluirle, crear únicamente la conexión y agregar en estos datos al modelo de datos. Aquí es donde pues si no le clicamos esta opción no se va a importar. Otra manera es en Power Pivot directamente. Y ahorita les indico. Aquí directamente en agregar modelo de datos, cuando ya está en tipo tabla. Aquí ya me lo está reconociendo. Y aquí voy a validar cómo quedó nuestro modelo para mostrarles. Bueno, aquí tenemos pues nuestra vista de diagrama donde está relacionada nuestra tabla de hechos y vamos a ver la tabla que acabamos de crear. Acá está nuestra tabla, la podríamos incluir y aquí está la base contable relacionada con nuestras dimensiones calendario y plan de cuentas. Están interrelacionadas por la fecha, que serían nuestros índices o clave principal, y aquí, bueno, básicamente el número de cuentas. Y adicional, bueno, aquí sería aquí están pues ya relacionadas nuestras medidas DAX, que ya están previamente calculadas. Ahora voy a presentar lo que son las medidas cubo. Obviamente, pues voy a mostrarle como un ejemplo de cómo se hace con las tablas dinámicas. Aquí por lo general, pues lo que hacemos importamos la tabla dinámica mediante nuestro modelo. Lo que voy a pues es mostrar básicamente es dentro del plan de cuentas, tomamos la jerarquía y traemos mediante los valores, el valor histórico. Esto sería algo muy usual que nosotros usaríamos con nuestra tabla dinámica. Sin embargo, voy a utilizar o a captar esta información mediante las fórmulas cubo y aquí es donde yo voy a pues, mostrarles un poco de cómo funcionan y se interactúan estas herramientas de funciones cubo. Bueno, básicamente empezaremos con la función conjunto cubo, que es donde primero nos conectamos directamente en nuestro This Workbook, que es directamente la conexión de nuestro modelo de datos. Por eso habla sobre This Workbook Data Model.
que es la que ya está directamente en nuestro modelo interrelacionado. Oprimimos tabular, cerramos nuestras comillas. Este es muy importante porque si nos equivocamos tanto cerrar o abrir paréntesis, no nos trae toda la información. Luego, acto seguido, pues hacemos el filtro directamente del plan de cuentas que pues hicimos en el mismo lado, que este es como tipo de medida de MDX, que hace como un tipo de rebanador, seguido seleccionamos la columna. En este caso vamos a tomar la columna jerarquía 2 y luego con punto nosotros podemos, este es un pequeño error que no trae members, que es para que traiga todos los rubros o las filas que estoy tratando de traer de esa jerarquía. Por lo general nosotros podemos tomar members, que es, o sea, que me tome el total, o sea, tomado desde el índice 0 hasta el último, o children, que podría ser que me tome únicamente las primeras, sin tener en cuenta el total. En este caso voy a tomar members, cerramos las comillas, punto y coma, y le voy a poner el título, que sería rubros contables. Cierro comillas y aquí nos trae rubro conjunto. Luego tomo el recuento del conjunto cubo, que básicamente es tomar o referenciar la celda anterior. Y aquí es donde me trae el conteo, cómo va a ser, cuáles son las filas que voy a tomar, o de las members. Luego tomo el miembro cubo, miembro rango cubo. Abrimos directamente nuestra conexión, cerramos. Y luego vamos a tomar, vamos a referenciar la expresión conjunto que ya habíamos tomado directamente aquí en el conjunto cubo, le hacemos referencia y nos vamos a ayudar mediante el rango con la fórmula secuencia, que es básicamente que trae, como vemos acá, devuelve una secuencia de números. Y esta secuencia podemos tomarla por filas o columnas. En este caso yo quiero que me traiga por filas, no por columnas. Entonces referencio el recuento conjunto cubo y aquí es donde me trae toda la, perdón, cierro el paréntesis. Me trae todos los nombres de ese miembro rango cubo que se referencia a la jerarquía 2. Ahora lo que voy a construir es el valor como tal. Entonces aquí traigo mi valor cubo. Abrimos nuestra conexión, cerramos las comillas y aquí vamos a traer directamente nuestra medida. Abrimos nuevamente comillas, traemos measures, que está habilitado como si fuese un campo aparte, y luego lo que hacemos con un punto llamamos directamente nuestra medida. En este caso vamos a llamar nuestra medida valor histórico. Seleccionamos con tabular, cerramos comillas y posteriormente vamos a hacer la referencia del miembro del que quiere captar esa información. En este caso voy a tomar las que ya tomamos anteriormente o capturamos con la anterior función. En este caso, pues bueno, ya podemos ver que ya está tomando forma y cuando ya arrastro ya puedo tener esta misma información como la tengo en nuestra tabla dinámica. Entonces, esta es una forma flexible, fácil. Obviamente, cuando le damos a actualizar, pues no se demora tanto en hacer los cálculos y bueno, se puede adaptar en cualquier tipo de necesidad de negocio que necesitemos. Bueno, ahora sí, no sé, David está. Disculpa, Jasmine, creo que David tuvo un inconveniente con el tema del horario, eso es el tema de lo internacional, se Sí, dale, confundió. entonces, si quieres presentar. Sí, Vamos sí. a un minutito. Mostrarnos, está buenísimo lo que hiciste, Jazz. Sí. La verdad es que es muy, muy bueno. Son varios pasos, pero ¿cómo aprendiste esto?
Bueno, básicamente porque hay una forma, bueno, de cómo es, primero es seguir la lógica. Obviamente, pues yo sabía cómo se obtenía el valor cubo, pero cuando tú haces la interrelación entre estos modelos y sabes cómo capturarla directamente de las tablas, ya puedes, pues, de manera flexible. Todo comenzó cuando hice, bueno, hay una partecita en Power Pivot que tú la tienes en cómo pasar esta tabla dinámica en OLAP. Fue interesante porque cuando yo lo modifiqué, me aparecía todas las tablas. Entonces, fue interesante porque cuando yo no sabía todo esto me lo enseñó, fue Juan Pablo, pero hay una forma, otra, pues, cómo adaptarla o capturar esa información. Entonces, lo importante de aquí es cómo capturas, cómo estructuras la información, cómo rebanas y cómo se va manipulando esta información de tal forma que eh, puedas construir algo mucho más versátil, mucho más avanzado. Fue interesante esa partecita. La verdad que me gustó este modelo. Obviamente, pues yo lo hacía o más que todo con la aplicación que estoy manejando en OLAP, pero cuando lo vi directamente aquí en Excel me pareció genial porque, como te digo, es mucho más rápido y bueno, la consulta, dependiendo si yo quiero hacer un dashboard, quiero ese dato específico, lo puedo tener en una tarjeta o si quiero agrupar diferentes jerarquías, puedo con un solo código escribirlo, bueno, capturar la sumatoria de ese valor o de esas celdas. Obviamente es importante aquí tener muy en cuenta el filtro del conjunto de los datos. Es lo más importante porque es el contexto en el cual tú tienes que tener, es lo más difícil de entender es el concepto del filtrado, del contexto, de los datos, así como en DAX, que es un poco complicado, pero de resto eh, esto se puede ir implementando de a poco en cualquier índole. ¿Este es el fin de las tablas dinámicas para vos en Excel? No, para nada. Realmente es algo muy interesante, ya que pues puedes también utilizarlo de manera dinámica. Obviamente, pues con la inteligencia artificial tú puedes también adaptarla, hacerla un poco más flexible dependiendo dependiendo de la necesidad. Obviamente, si la persona le gusta trabajar un poco más rígido y pues se le hace un poco más difícil con estas tablas o estas funciones, obviamente pues sigue con las tablas, pero obviamente lo importante es que puedas entender este tipo de conocimiento también de cómo puedes usar otro método en el cual puede ser un poco más eficaz, pero no es el fin, la verdad que depende de los usuarios. Obviamente también depende de cómo tú tienes pues estructurada la información, pues, tiene muchos factores. Obviamente el paso uno lo debe de hacer, pero bueno, la idea es que cada vez uno pues pueda ir avanzando de a poco. Qué genial, la verdad está muy, muy bueno. Y ahora sí, Juan Pablo, ¿qué nos vas a contar? Bueno, muchas gracias, Jazmín. Un poquito complementarles la excelente presentación de Jazmín. Les voy a compartir pantalla, así les voy mostrando. Bueno, eh, a ver, lo importante de todo esto es entender que todo esto que estamos tratando de desarrollar el Cubo Lab, que estamos tratando de explicar, las fórmulas Cubo, Power Pivot, a ver, lo tenemos y lo trabajamos en el día a día. Cada fuente de la cual nos alimentamos alimenta ese cubo. Eh, a ver, lo importante es siempre tener
para no confundirse, dividir el proceso en tres grandes rubros. La parte de ETL, que es la parte de conexión a los datos y transformación. Es importante aclarar ahí que no se modifican las bases de orígenes, nunca en esto modificamos las bases de orígenes, simplemente nos conectamos a la base de orígenes. Sí, obviamente, sí podemos hacer transformaciones a las bases de orígenes, pero de ninguna manera nunca modificamos los datos de orígenes. Eso es una creencia que muchas veces en las empresas hay restricciones a todo esto porque dicen, ay, bueno, pero con esto no me estarás tocando la base. No, no se modifican las bases de origen, nos conectamos a las fuentes. La parte de modelado es crucial, la parte de modelado y de trabajar con las fórmulas DAX. Si nosotros hacemos bien la parte de modelado, la parte de visualización va a ser muy simple. Si nosotros hacemos mal la parte de modelado, no hacemos un modelo eficiente, la parte de visualización nos va a costar. Vamos a tener que hacer artimañas y cuestiones para tratar de presentar lo que queremos presentar. Les quería comentar un poquito la generalidad de todo esto, porque nosotros lo estamos presentando en Excel, pero la herramienta con la cual lo presentamos es anecdótico. Esto funciona de la misma manera en Power BI, que tiene muchísimo más potencial respecto a la visualización. La parte de la visualización que estamos mostrando acá es la parte de los informes. En Power BI tenemos toda la parte gráfica y todas las cuestiones que desarrolla Power BI que también lleva adelante. Pero lo importante es entender el concepto. Nos conectamos a fuentes, esas fuentes pueden ser, les puedo nombrar SQL, les puedo nombrar un archivo de Excel, les puedo nombrar SharePoint, les puedo nombrar un PDF, el PDF dentro del PDF son tablas, o sea, lo que traemos cuando nos conectamos a un PDF, no estamos viendo el texto del PDF, estamos viendo las tablas que componen a ese PDF. Una vez que nos conectamos a esas fuentes, realizamos todo el proceso de limpieza de datos, porque lo que nosotros necesitamos llevar es al modelo tabular, las reglas con las que trabaja el concepto tabular. La primera fila es el rótulo de las columnas. No podemos presentar en el modelo tabular algo como informe. Necesitamos tener esa regla. La primera fila sería el rótulo de las columnas y después tener todos los datos y que componen a la información. Les quiero nombrar a modo de ejemplo algunas fuentes a las cuales nos podemos conectar. Nos podemos conectar, nosotros, todo esto está en Power Query. Power Query está disponible en la sola... ¿Están viendo mi pantalla, no, chicos? Sí, Juan. Ah, perfecto. Está en la opción datos. Acá, en obtener datos, es donde tenemos el acceso a todas estas fuentes que yo les nombraba en la primera parte, a donde nos vamos a conectar. Por ejemplo, les digo, nos queremos conectar a una base de datos SQL. Nos vamos a base de datos, nos vamos a SQL Server. Nos pide el nombre del servidor. ¿Cómo obtenemos el nombre del servidor al cual nos queremos conectar? Bueno, hay una herramienta que es SQL, el administrador de SQL Management Studio. Eso se lo bajan, está el link en Microsoft, es una herramienta gratuita. Cuando inicia el Management Studio de SQL, aparece el nombre del servidor. Ustedes lo copian y es lo que se llevan acá, al nombre del servidor. Entonces, de esta manera, ya se conectan a todas las bases de datos
SQL que tienen disponibles en este servidor. Yo en este momento estoy trabajando en mi máquina localmente. Puedo estar en un servidor de la empresa o donde estuviera la información. Acá, por ejemplo, tengo la base de datos, esta, MAG 2024, y bueno, sí o sí tienen que conocer siempre las bases de datos. Estas son las tablas que componen la base de datos. Sí o sí tienen que saber y tener la descripción de qué tablas componen la base de datos. Muchas veces nosotros accedemos a información, pero no sabemos, por ejemplo, qué significan estas iniciales. Bueno, yo ya la conozco, yo sé que esto, acá estamos haciendo un ejemplo con información contable, pero recuerden que estos son datos, o sea, cualquier fuente que ustedes manejen son tablas y son datos, o sea, como les decía recién, es anecdótico el ejemplo que desarrollemos. Lo importante es que ustedes entiendan que se están conectando a datos, que son tablas divididas en filas y columnas, que es el modelo tabular. Bueno, acá me conecto a la fuente. Cuando digo transformar datos, donde estoy entrando es a Power Query, que lo que mostraba recién Jazmín. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Yo acá ya estoy conectado directamente al servidor. O sea, cualquier cambio que yo realice en el servidor va a ser la información que voy a estar mostrando en Excel, en esta tabla. Entonces, simplemente le hago cerrar y cargar y le digo esto, fundamental, agregar al modelo de datos. Esto, agregar al modelo de datos, es lo que vamos a llevar a Power Pivot, y en Power Pivot lo vamos a modelar. Podemos tener, como les decía, diversas fuentes. Les nombraba recién el tema de SharePoint. Yo tengo acá un sitio de SharePoint, copio, cada conector tiene su forma y procedimiento de llevarlo adelante. SharePoint es una dirección web, es una intranet que nos brinda Microsoft, en donde podemos tener archivos y podemos tener listas y bueno, y tiene todo un desarrollo SharePoint. Pero lo importante es que podemos acceder a los archivos que componen ese SharePoint. Copiamos, nunca copiamos esta valla, hasta ahí está el nombre del sitio de SharePoint que tengo. Lo copiamos, acá en el conector vuelvo a ir a Power Query, datos, desde un archivo, le voy a decir, desde una carpeta de SharePoint, copio la URL, y listo. Ya estamos conectados a todos los archivos que componen ese SharePoint. Hay un truquillo aquí que este conector que yo les estoy mostrando se conecta a files. Fíjense, esto es código M. Se conecta a files, o sea, a todos los archivos. Son todos los archivos disponibles que hay en SharePoint. Pero bueno, pueden tener muchísimos y puede ser difícil la búsqueda. Entonces, si ustedes cambian a esto, a otra función, que es contents, se conectan al contenido de SharePoint. Y acá navegan dentro del sitio de SharePoint. ¿Qué tenemos acá? SharePoint lo tiene a todos los datos en documentos compartidos. Expandimos haciendo un clic a Table y accedemos a todos los archivos de SharePoint. Yo sé, por ejemplo, que esto, lo que estoy buscando, lo tengo en análisis general, lo tengo en contabilidad, y el archivo que estoy buscando es este XLS, por ejemplo, lo selecciono y lo llevo, y es otro origen más, y ahí estaría conectado desde la web a una, o sea, cada vez que se modifica el archivo, se me va a estar actualizando los datos. Podemos, a ver, el ejemplo que le vamos a mostrar, tenemos información
La información contable se puede presentar histórica y ajustada, y muchas veces es un problema de los contadores tener la información ajustada por inflación. No quiero entrar en los detalles técnicos de lo que es el ajuste por inflación y todo eso, porque no es la intención y no es lo que viene al caso, pero sí mostrarles la flexibilidad que tiene todo esto. Es simplemente, tengo que ir a buscar los índices que me llevan la información de histórica ajustada. ¿Cómo puedo hacerlo? Selecciono acá en otra consulta, le hago clic derecho, voy a crear desde otros orígenes una consulta en blanco. Cuando crea la consulta en blanco, yo en el administrador avanzado tengo el código que creó esa consulta en blanco, es el código M. Y acá vamos buscando a dónde nos queremos conectar. Nosotros sabemos que nos queremos conectar a una URL. ¿De dónde sacamos la URL del archivo donde queremos traer los índices que nos van a ajustar la información por inflación? Bueno, yo tengo acá, nosotros en Argentina manejamos el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la Federación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que publica los índices que se tienen que usar en la actividad contable para ajustar por inflación. Que les quiero mostrar es solamente un ejemplo, no entrar en lo técnico de la parte contable, sino simplemente decirles cómo nos conectamos a esto. Esto ustedes van a ver que tenemos la página, ¿no es cierto? Tenemos el archivo de Excel disponible en la página. Yo me quiero conectar, que la información se actualiza automáticamente cuando se actualiza el archivo en la web. Yo trabajo a mí me ha dado muchos resultados trabajar con Microsoft Edge. Me da más resultados que Microsoft, que Google Chrome, pero lo pueden hacer en cualquiera de los navegadores. En Microsoft Edge, apretando F12, acceden a la parte del código que tiene esa página web, al código HTML. Acá tienen un icono, que les permite que cuando ustedes seleccionan lo que quieren bajar, les dice, hacen un clic y les dice la parte, acá se abre todo el árbol y les dice la parte donde está contenido ese código. Y acá fíjense ustedes, acá está la dirección del consejo y XLSX. Ahí está contenido el archivo de Excel donde están contenidos los índices. Yo simplemente le hago clic derecho, copiar dirección de vínculo. Me voy acá a mi URL, entre comillas, siempre, y copio la dirección de la URL. Luego, en origen, le digo que quiero acceder al contenido de la web. Entonces, web contents, ¿de cuál? De la URL que yo acabo de relacionarme. Siempre cada paso que terminamos en lenguaje M tenemos que poner una coma. Y acá van a ver si ustedes... acá les muestro, esperen un segundo. Acá les muestro. Fíjense, acceden al contenido de la web, luego acceden al archivo, o sea, con la función Excel Workbook, acceden al origen ese que están accediendo y después simplemente expanden y van a tener el archivo Excel que tiene contenido esa página web y van a estar conectados de forma automática a esos archivos. Esto es muy importante porque se presenta continuamente el desafío de tener actualizada la información online. No hay tiempos para estar bajando archivos de Excel y estar guardando y estar conectándonos nuevamente. De esta manera nos conectamos directamente a los orígenes.
Bueno, todo esto que les acabo de mostrar, lo que hace es alimentar estos famosos, este concepto que tratamos de desarrollar de cubo OLAP. Lo que alimenta, fíjense el icono que tiene Power Pivot, que es un cubo. Es justamente eso, dimensiones, tabla de hecho y tabla de búsqueda en un modelo de datos. Nosotros accedemos al modelo y acá en la vista de diagrama tenemos el modelo. Los modelos no hay muchos, o por lo menos los que funcionan. El modelo con el cual tenemos que trabajar es el modelo estrella. El modelo estrella es una tabla de hechos, que tabla de hechos es la tabla donde se encuentran las transacciones, los movimientos que vamos realizando, que va registrando la actividad. Tabla de dimensiones es lo que describe a esas transacciones, la información que describe a esas transacciones. Por ejemplo, la venta va a ir a la tabla de hechos, la registración de la venta. Esa se realizó a un determinado cliente. El cliente va a tener un código. Ese código va a estar, toda la información de ese cliente va a estar descrita en la tabla de hechos, de búsqueda, de dimensiones, que va a alimentar y describir esa tabla de hechos. Acá, como les decía, es el modelo estrella, porque el centro, la tabla de hechos y las aristas de la estrella en las tablas de dimensiones. Pero existe una forma que es la forma de modelado Colli. Colli fue la persona que avanzó en el desarrollo de Power Pivot, uno de los ingenieros de Microsoft que trabajó en todo el desarrollo del modelo de Power Pivot, la cual es muy intuitiva. Ponemos todas las tablas de dimensiones, como les decía, lo que describe la información, en la parte superior, y todas las tablas de hechos en la parte inferior. ¿Qué es lo que permite visualmente esto? Ver cómo fluyen los filtros. Siempre los filtros fluyen de uno a muchos. Ahí tiene la dirección del filtro. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo pongo el campo de la tabla de dimensiones, la información va a fluir de esta tabla y va a filtrar a la tabla de hechos que esté relacionada con esa información que está describiendo la tabla de dimensiones. Esta forma es muy intuitiva y se ve gráficamente muy, muy claro cómo fluyen los filtros. Le decía el tema de las aplicaciones. El modelado en Power BI es mucho más potente que el modelado en Power Pivot, por más que son los mismos motores y las mismas, las mismas aplicaciones, pero han dejado un poquito atrasado el tema en Excel. En Power Pivot no se permiten las relaciones de muchos a muchos. Se permite solamente las relaciones de uno a muchos. Eso es una limitación importante que en definitiva termina ayudando, porque las relaciones de muchos a muchos tienen problemas de rendimiento y otros problemas que no vamos a describir ahora, pero siempre hay que tratar de que las relaciones sean de uno a muchos. Cada uno de estos cubículos que ustedes ven son las tablas. Estas tablas, como volvemos un poquito al comienzo, son los orígenes. Puede ser base consolidado, es un SQL. Plan de cuenta, es una planilla en SharePoint. Acá no la tengo más a la derecha. Los índices del consejo es un archivo de Excel conectado a la web. Son todos orígenes distintos. Lo importante es que van a este modelo, a este cubo. Este es el cubo, el famoso cubo. Entonces,
Lo que hacemos acá es unir a través de relaciones estas tablas. La unimos. Por ejemplo, si yo quiero, acá elimino para que veamos cómo se une, que es muy sencillo unir una relación. Yo quiero relacionar la tabla calendario con la tabla de base consolidado. Yo sé que tengo el campo fecha y el campo fecha. Simplemente lo que hago es tomar el campo fecha y llevarlo al campo fecha de la tabla de base consolidado. Y ahí ya tenemos la relación efectuada. ¿Qué permite esta relación? Que cuando yo filtre a través de la tabla calendario, va a filtrar las filas de la tabla de hechos. Bueno, pero ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué no trabajamos de la manera tradicional, con tablas simples? Bueno, lo importante de todo esto es que todo esto nos permite interrelacionar información que de otra manera tendríamos dispersa y tratamos de conectar con un buscar X que no es eficiente para nada y tiene las limitaciones de la cantidad de filas de Excel y limitaciones en cuanto al rendimiento. Acá les armamos con Jazmín un pequeño ejemplo de lo que puede ser a dónde va todo este esfuerzo de realizar el modelado, realizar las medidas DAX, realizar la parte de ETL. Esta sería lo que en Power BI es la parte de visualización. Bueno, la visualización en Excel es mostrar los datos. Estos datos los mostramos, una forma de mostrarlos, de acceder a ese cubo en Excel, es con lo que tratamos de traerles hoy, que son las fórmulas cubo. Nosotros, primero, esto ya se los describió Jazmín, pero yo les quería mostrar un poco la interactividad que tiene todo esto. Acá, por ejemplo, queremos presentar la información en distintos tipos de informes. Por ejemplo, queremos presentar por los rubros que componen la información contable, activo, pasivo y patrimonio neto. Lo tenemos. Fíjense la sumatoria, ¿qué me está indicando esto? Que cruza la partida doble, que, bueno, para los que no son contadores, no sabrán de qué estoy hablando, pero es un control que los contadores tenemos que hacer continuamente si cruza o no cruza la partida doble. O sea, el modelo cierra. Lo podemos presentar de acuerdo a la liquidez, en activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, etc. Lo podemos presentar, si quieren, podemos realizar un estado de vigilancia de aplicación de fondos, que los contadores le tienen miedo al estado de vigilancia de aplicación de fondos por todo lo que hay que relacionar y todo lo que tienen que hacer. Acá simplemente por haber clasificado el plan de cuentas, tenemos disponible el estado de origen de aplicación de fondos, dividido en las actividades de financiamiento, las actividades de inversión, las actividades operativas, y obviamente lo que termina explicando que son los fondos. Podemos presentarlo inclusive de acuerdo a las notas de los estados contables que hay que presentar cuando tenemos que realizar las presentaciones anuales ante cada país tiene su forma, pero nosotros en la Argentina, ante cada Consejo de Ciencias Económicas, tenemos que presentar las notas que explican la información que presentamos en los estados contables y lo podemos inclusive presentar las notas. Y si quieren un tema más operativo, acceder a un balance de sumas y saldos, podemos acceder a las cuentas. Todo esto clasificado por mes. Fíjense que lo que le mostró Jazmín es simplemente la misma fórmula, pero lo único que cambia es esto, en la parte de secuencia,
la primera parte es filas y la segunda parte es columnas. Simplemente con poner punto y coma accedemos a la columna, entonces la información en vez de presentarla en fila la presentamos en columna, por eso es que aparecen los meses acá. Queremos presentar esta información a valores ajustados por inflación. Bueno, simplemente elegimos y presentamos la información ajustada por inflación. ¿Por qué me está marcando el rojo acá? Porque no estaría cruzando la partida doble. ¿Qué es que no está cruzando la partida doble? Bueno, ya me lo indica acá, es el RECPAM, que es no quiero entrar en los conceptos contables, pero es el ajuste por inflación, ya me está mostrando el ajuste por inflación de manera automática. Es decir, a ver, ¿qué impediría que presentemos esta información en dólares? Simplemente es el mismo ejemplo, en vez de conectarnos a los índices del Consejo Profesional, los conectamos a la serie histórica de tipo de cambio del Banco Central. Cada país tiene una fuente donde se publican los tipos de cambios nacionales, y accedemos a la serie histórica y transformamos la información de pesos a dólares y presentamos en el mismo tablero la información en dólares. ¿Qué impediría la granularidad? Es decir, el detalle con que yo presento esta información. Si quiero pasar de meses a días, bueno, paso de meses a días. Acá hay una salvedad. Acá tendría que estar filtrando. Acá está mostrando todos los domingos de cada mes. Acá tendría que estar filtrando por el mes, que por una razón de tiempo no se los presente, pero es una parte más del ejemplo. Y después, bueno, viene este detalle que les muestro acá, que es mini gráfico, que muchos ya lo sabrán, que es simplemente rápido, nos sale de forma visual la evolución de las variables. Nosotros acá vemos, por ejemplo, en aceite bidón, que tiene dos picos grandes. Bueno, a manera gráfica rápida vemos a golpe de vista la evolución de esto. Bueno, un poco esto les quería mostrar, Janina, todo, o sea, a ver, el potencial y el dinamismo y la flexibilidad que tiene todo esto. Y lo importante es no centrarnos en la herramienta, porque todo esto, lo importante es entender los conceptos, todo esto del cubo, de modelos, de tablas de dimensiones, tablas de hechos, de contextos, todo esto son conceptos transversales a Power BI, a Excel, a Analysis Services. Yo les traje un ejemplo contable, pero ustedes, a ver, las presentaciones están en el límite de la imaginación de cada uno. Cada uno lo puede adaptar esto no sé, a una base de datos de ciencias sociales. Es decir, todos son tablas, son filas y columnas. Es un modelo, el modelo tabular, que está interrelacionado a través de relaciones. Por eso, muchas veces no nos detenemos a entender determinados conceptos teóricos que son muy importantes tener. A ver, no deben ser más de 6, 7 conceptos teóricos que tenemos que tener claros. A partir de ahí es todo igual. Está buenísimo, buenísimo, Juan Pablo. Ponernos de vuelta el Excel ese, está espectacular lo que mostraste. Yo creo que hay que darle mucha visibilidad a estos. Yo creo que si a los contadores les mostrás todo esto, que pueden tener un estado de resultado, un estado de flujo de efectivo, por los índices del consejo, teniendo en cuenta, bueno, no sé, si lo querés mover en dólares, por mes, por día, es muy, muy bueno esto. Hay que darle mayor difusión. Hay contadores que todavía están luchando con un sumar sí, un buscar B, y esto es la solución, este es el futuro, yo creo que de todos los estados contables, de todas por lo menos todas las pymes que conocemos acá en Argentina, y seguramente en muchos países, que estamos todos más o menos en la misma situación, que uno quiere ver la información al día, bueno, no solamente al cierre del mes o al cierre del balance. Y bueno, esto con un ajuste por inflación, con un ajuste según el tipo de cambio, según si vos lo querés ver por mes o por día,
yo creo que esta información puede estar muy, muy valorada. Está muy bueno, Juan Pablo. La verdad es que, ¿cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, lo importante es cuando te van demandando, tenés las demandas. Acá está conectada Silvia Luján, que es una compañera de trabajo y con la cual hemos desarrollado todo este modelo. Eh, Ella es la cabeza de todo esto, o sea, ella pedía la demanda de todo esto y bueno, y tratar de ir buscando la información de dónde buscar todo esto. Acá hay a ver, a mí me da vergüenza hasta presentar determinadas cosas porque hay gente como Rafa, como Vicente, o sea, por nombrar a algunos, o sea, que manejan esto de manera fluida y dinámica, o sea, es simplemente un granito de arena que puedo aportar. No, pero está buenísimo, está buenísimo. Siempre uno tiene algo nuevo que aportar. La verdad es que uno nunca sabe tan poco como para no poder enseñar nada, ni tampoco sabe tanto como para no poder aprender nada nuevo. Así que está muy, muy bueno. Y está bueno también en esto de poder traer un poco a la realidad lo que nos explicaba Jazmín al principio. Uno a veces en una parte teórica es tan abstracta que uno dice, bueno, ¿y qué hago con todo esto que me estás contando? Y traerlo a un ejemplo práctico de la vida diaria y de una solución de negocio, porque la verdad que en todo esto te da una solución bueno, a un área específica en este caso, pero las áreas de aplicaciones son muy, muy amplias, que facilitan la vida, te ganan horas de trabajo de mucha gente, así que está muy, muy bueno. Acá en Lucas comentó si van a compartir los archivos. Más temprano nos comentaron si la grabación va a estar disponible, así que va a estar disponible en el canal de YouTube de Data Aventureros. Los invitamos a que se suscriban, porque ahí después si ponen la campanita les van a ir apareciendo todos los workshops que vamos haciendo, siempre los subimos, así nos quedan, porque la idea un poco es esto, es seguir creciendo en comunidad y acompañándonos entre todos. Sí, vamos a compartir los archivos, inclusive los que necesiten después quedarse con algunas preguntas que por ahí la extensión de la charla no lo permite, y cuando están realizando las distintas cuestiones, tienen alguna duda, podemos verlo y analizar cada caso. O sea, lo importante es compartir todo esto porque, bueno, la verdad es la sinergia que se produce con todo esto, ¿no? Está muy, muy, muy bueno. Y no sé, bueno, no sé si Dey al final se pudo sumar, no llego a verlo, si no quedará para una segunda parte, porque la verdad es que está genial. Ya nos mostró el principio de cómo comenzar, y vos ya nos mostraste el final, de a dónde se llega. Después en algún momento vamos a querer ver así tipo un workshop de un par de horitas desde el comienzo. Está genial que nos hayas bueno, guiado un poco también en lo que es orígenes de datos, para entender también bueno, que no todo está en la computadora, que hay que conectarse a la base de datos, que es lo ideal, no conectarse a otro Excel o cosas raras. Bueno, conectarse con esto, con el tipo de cambio, con índices que van cambiando continuamente, pero esto de poder filtrar y tener un solo dashboard en donde podés ir viendo la información con distintas matices o con distintos criterios que se pidan, está muy, muy bueno, así que un día estaría bueno que nos muestres así, agarrar los papeles de trabajo y hacer nomás. Acá Silvia Luján dice, es maravilloso ver cómo todos estos modelos creados por Juan Pablo nos ayudan muchísimo en el ahorro de tiempo y reducción de márgenes de errores en nuestras tareas operativas de toda la administración de la empresa, la cual trabajamos. Está muy, muy bueno, Juan Pablo, muy bueno, y está genial bueno, que puedas trabajar con gente que valore este trabajo. Es esto, los que trabajamos en todo esto, son horas y horas en que se ahorran teniendo un modelo así, y también esto del error humano, que vos acá lo tenés subsanado, que obviamente siempre hay que controlar todo, pero hay muchas cosas que uno que ya cuando tiene un modelo y ya lo tiene automatizado y ya lo tenés corregido, ya después son detalles los que uno tiene que ir, no sé, ajustando, pero ya la base está. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo evoluciona en tu trabajo toda esta parte de decir, bueno, comenzamos y cómo lo hacíamos antes y cómo lo hacemos ahora? Bueno, son dos cuestiones clave que vos nombraste. Una, el tema del ahorro del tiempo, la eficiencia que se realiza con todo esto.
la diferencia entre eficacia y eficiencia. Muchas veces son conceptos teóricos, pero es el día a día. A ver, se logra el objetivo muchas veces, pero no con la menor utilización de los recursos posibles, que es la eficiencia. O sea, y acá el recurso es el tiempo. Con todo esto ahorramos tiempo. Y lo otro clave que nombraste, Yanira, el error. Acá minimizás el tema del error, porque son relaciones que ya están efectuadas. Obviamente, hay que controlar, como vos dijiste, y hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace las relaciones por primera vez y hacer pruebas. Por eso las tablas dinámicas no van a dejar de existir, porque las tablas dinámicas muchas veces nos comprueban todo el desarrollo que estamos haciendo acá de esta forma, en estos modelos. Está muy, muy, muy bueno. Mira lo que pregunta Lucas, y es una muy buena pregunta. ¿Cuándo un modelo de cuadro de resultado con proyecciones? Acá ya nos vamos a meter en otra cosa. Bueno, ahí es cuestión de plantearlo y armarlo, pero ahí se puede hacer de dos maneras. Una manera es a través de proyectar los índices, un índice que haga evolucionar las variables, como por ejemplo el índice de precio del consumidor. Cada variable puede estar indexada por un índice distinto. En vez de deflactar, como estamos haciendo con todo esto de histórico, estamos indexando. O sea, es lo mismo, pero para adelante, en vez que estamos haciendo ahora para atrás. Por eso es importante entender el razonamiento. La otra forma es cargar otra tabla de hechos en donde esté las magnitudes absolutas presupuestadas, proyectadas, el cash flow. Acá yo no quería insistir con el tema contable porque lo importante es entender que todo esto lo podemos extrapolar a cada una de las actividades que desarrollemos. Pero en el tema es muy importante muchas veces ver la diferencia entre lo financiero y lo económico, y bueno, y todo esto que plantea Lucas es muy interesante el ejemplo. Muy, muy bueno. Bueno, ¿nos vamos a ver de vuelta? Por supuesto, cuando ustedes quieran, chicos. Mira, otra de las cosas, mira, Juanjo nos dice, muchas gracias por compartirnos esto, en lo particular me llevo a la noción de los cubos y el desarrollo de funciones para consultarlos también en una conexión en Excel navegando en HTML. Eso está muy bueno. Ahora mucho más tiempo que bajando el archivo y cambiando el origen. Y sí, hay que modernizarse y uno termina creciendo también con todo ese tipo de cosas, porque uno, es como decíamos antes, uno usa mucho tiempo en hacer cosas que cuando se da cuenta que se pueden estar dramatizadas, se dimensiona la cantidad de tiempo que perdió. Aparte de poder salir a tablas dinámicas, un poco lo que hablábamos con Jazz antes. Es increíble cuando me decía del informe que uno tiene que presentar, rebasa los límites de la info que uno puede mostrar en una tabla dinámica sin hacerla engorrosa. Muy, muy bueno. La verdad que muchas gracias por compartir esta información. Hay muchas veces, bueno, un poco lo que hablábamos, Juan Pablo, el mundo tiene que conocer esto, que está espectacular, y bueno, y cómo hay diferentes maneras de responder una misma pregunta de negocio, una misma necesidad de negocio, y evidentemente esto en Excel, que muchas veces Excel queda un poco rezagado en todo ese tipo de cuestiones, está muy bueno, excelente, les agradecemos un montón, gracias Yasmín también por darle forma a todo esto, y nada, los invitamos para una segunda ronda, para mostrar el vivo y en directo, porque está muy, muy bueno lo que mostraste, Juan Pablo. Sí, un honor que, bueno, haber desarrollado todo esto con Jazmín, bueno, que también es un poco, nos ayudó a desarrollar todo esto y yo soy un agradecido de tener la posibilidad de compartir este momento con ustedes. Bueno, muchas gracias Jazz también. Muchas gracias. No, sí, quería agradecer también a Juan por también dedicar tiempo de compartir, pues conocí alguna parte de cómo funcionaba las funciones cubo, pero manejándolo a otro nivel en Excel es mucho más fácil, como tú decías, Yanni, y obviamente si Dios quiere, pues vamos a presentar si un análisis comercial o algo así parecido, porque como tú muy bien decías, y Juan Pablo, esto no es únicamente la parte contable, sino que sirve para la parte de investigación, sirve para la parte de
de comercial, análisis de gestión, bueno, en diferentes ámbitos de negocio. Así que, bueno, bienvenidas y bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos seguimos en la Data Aventura. Va a estar la grabación en el canal de Data Aventureros. Y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, chicos. La verdad, gracias. Chao, gracias a todos los que se conectaron. Chao, nos vemos.